las misiones es un tema, no nace en hechos, no nace en los evangelios. La visión misionera es una visión que nace en el corazón de Dios. Y a través de toda la Biblia vamos a observar que Dios siempre deseó que la gente pueda conocerle a Él y tener una relación personal con Él. A ver, ¿me escucharon? Remigio, ¿me escuchaste? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Ay, te revivo, no cambio. Ya, vuelvo a repetir, ¿ok? Hay cosas que repito y que en realidad debe ser muy captado. El tema de las misiones no empieza en los evangelios ni en el libro de Hechos. El tema de las misiones es un tema que viene desde el corazón de Dios y a través de toda la Biblia vamos a observar que Dios siempre ha querido que el hombre pudiera tener una relación personal con Él. Por ejemplo, si miramos el libro de Génesis, ¿ya? No vamos a buscar. Ustedes tienen en su libro, está en la página 21, y estamos hablando de la base bíblica para las misiones. Y voy a explicar la página 21, 22 y 23. Ahora, como he mencionado en capacitaciones anteriores, no tengo el tiempo, hermano, para ir versículo por versículo examinando. Esa tareita te lo dejo a ti. Y por favor, hazlo. Tienes que estudiar. Si estás enseñando, si estás predicando, si estás ayudando en la iglesia, si eres un líder o un pastor, tienes que estudiar. Estudia, lee. Por eso se te da el libro. No hay nada para rellenar excepto las tareas, pero no puedo gastar mucho tiempo verso por verso explicando. Eso me tomaría mucho tiempo. En realidad, en este libro tenemos 3 cursos en uno. ¿Ya? 3 cursos en uno. Y cada curso más o menos tomaría 45 horas de clase. Vamos, es bastante. Entonces, yo voy a seguir el material esta vez, pero voy a compartirles un poco más de manera aplicativa, de manera más práctica, ¿ya? Entonces, por eso le voy a pedir su atención. El libro lo vamos a leer cuando yo les diga, abran su libro, leamos tal cosa, miremos, pero después yo te voy a pedir que me ayudes prestando atención, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo, Remigio? Listo, mi comandante. Muy bien, seguimos. Les estaba diciendo que la tarea de las misiones no nace en hechos. Por ejemplo, cuando miramos el libro de Génesis, en el libro de Génesis ya sabemos que el hombre ha caído en pecado, y eso está escrito en el capítulo número 3. Pero ¿qué hace Dios? En ese mismo capítulo, Dios promete enviar a una persona de la simiente de la mujer para que pueda ser justamente el libertador, el salvador. Muchos de los predicadores le llaman a Génesis 3:15 como el protoevangelio. Es decir, significa que es el evangelio presentado en una manera pequeña, primaria. Por eso se dice protoevangelio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dios, al ver que el hombre ha caído, y no es simplemente
algo que ocurre en el momento. Ahora, ¿qué hago? Dice Dios. No, Dios ya lo tenía de antemano preparado todo esto. Así que Dios, ¿qué hace? Le dice al hombre, le dice a la mujer que va a venir una persona del linaje de la mujer, de la simiente de la mujer. ¿Y esa persona quién es? Exacto. Ya sabemos que es Jesucristo, ¿no? Entonces, en Génesis y en varios capítulos de Génesis, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, ¿qué le dice Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, está indicando que de la simiente de Abraham va a venir uno en realidad que va a ser de mucha bendición para toda la humanidad. Y esa persona es Jesucristo. Y así tenemos en el libro de Génesis. En el libro de, de Éxodo también se menciona a Moisés. Moisés también nos va a mostrar que Dios quiere que el hombre tenga una relación y él va a utilizar muchas ilustraciones. Una de ellas, por ejemplo, y eso se va a escribir más explícitamente en Levítico, es el sacrificio de un cordero. El sacrificio de un cordero. La Pascua, ese es el otro asunto. Cuando una persona pecaba, ojo, cuando una persona pecaba contra Dios, cualquiera que fuera el pecado, si deseaba tener el perdón de ese pecado, lo que tenía que hacer era traer un corderito y delante del sacerdote poner la mano sobre el corderito. Y el corderito, que no había sido el que había hecho esas cosas malas, él llevaba sobre sí el pecado del pecador, era imputado, era colocado, y este corderito moría como si fuera el desobediente a sus padres, como si fuera el fornicario, como si fuera el ladrón, el mentiroso, moría y derramaba su sangre. Y con su sangre, pues le ponían aquí en el lóbulo de la oreja. Y todo eso era un símbolo de la obra que Cristo haría más adelante. Por eso Juan el Bautista, cuando presenta a Jesús, ¿se acuerdan cómo lo presenta? ¿Se acuerdan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de todos los hombres, de toda la humanidad. Entonces, Moisés recibe la instrucción de parte de Dios y escribe allí en Éxodo acerca del Cordero de la Pascua, el Cordero del sacrificio, etcétera, y para ayudarnos a entender que en realidad Dios siempre ha querido que el hombre pudiera tener una relación personal con él. Si seguimos avanzando, Josué también va a hablar acerca de la tarea, de la idea de Dios de hacer la obra misionera, que no solamente sería en su pueblo, sino a todas las naciones. Mira, cuando Josué llega a conquistar la tierra de Canaán, Dios no permite que todas las naciones que vivían ahí necesariamente fueran aniquilados. No. Aunque habían por ahí muchas naciones que fueron, en realidad fueron muertas, pero de todas maneras quedaron algunos, con la intención de que en realidad la nación de Israel, con su vida y su testimonio, ellos pudieran impactar en la vida de estas otras naciones. Su idea de Dios siempre fue que su pueblo pudiera ser de impacto, de influencia a las diferentes naciones. Cuando llegamos al Reino Unido, encontramos, hermanos, en el libro de los Reyes, ahí tenemos varias historias acerca de cómo Dios quiere o quiso que el pueblo de Israel pudiera ser luz de las naciones.
Si seguimos avanzando, en el libro de los Salmos se habla muchísimo acerca de la muerte, de la resurrección del Señor Jesucristo. Los profetas hablaron mucho de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios, ni hablar. Jesús habló mucho acerca de la obra misionera. Hechos, ya lo hemos revisado. Las epístolas, es decir, desde el libro de Romanos, etcétera, tenemos mucha información acerca de la obra misionera. Y inclusive en el libro de Apocalipsis se termina diciendo justamente algunas invitaciones. Mire, vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo número 21, por ejemplo. Apocalipsis, capítulo número 21, en el versículo número 7, dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Verso 8, ¿lo tienes? Léalo conmigo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte. ¿Dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que esto es la muerte, ¿qué? Segunda. Ahora, en el capítulo 22, versículo 14, nota lo que dice. Verso 14, bienaventurados, a ver juntos, todos, 2, 3, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Sin embargo, los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Noten cómo concluye la Biblia, con una tremenda invitación, como una tremenda exhortación, como una tremenda advertencia. Mire, así termina la Biblia. Así concluye Dios la revelación, indicando dichoso, feliz aquella persona que en realidad tiene el derecho para entrar en el cielo. ¿Y cómo podemos tener el derecho de entrar en el cielo? ¿Alguien sabe? Si vamos a hacer evangelismo, tenemos que saber. Mire, ¿cómo? Y la respuesta es simple. Acá el texto está usando una metáfora diciendo: bienaventurados los que lavan sus ropas. Hermano, ¿lavaste tu ropa esta mañana? No, entonces no vas a entrar al cielo. No se refiere a eso, ¿no es cierto? No. Cuando dice bienaventurado el que lava sus ropas, es una forma literaria de decir bienaventurado el que está completamente limpio, santo, justificado, redimido. Pero ¿cómo puedo tener eso? ¿Cómo? Por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra forma, hermanos. Entonces, en otras palabras simples, está diciendo: bienaventurado todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Pero los hechiceros, los incrédulos, etcétera, ellos van a quedarse afuera, ¿no? Entonces, por un lado nos dice la advertencia, pero por otro lado también nos habla acerca de lo que deberíamos hacer o lo que el hombre debe hacer para tener esa bendición de entrar a esa ciudad, ¿no? Muy bien, entonces, noten, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, corre la idea de hacer la obra misionera. Ok, el mandato bíblico. ¿Podemos leerlo ahí, por favor, en la pantalla? 2, 3. El propósito de Muy bien. Ahora, aquí hay cositas que me parece genial poder puntualizar. Número uno, dice,
el propósito de Dios. Cuando hablamos del propósito de Dios, estamos hablando de lo que realmente Dios quiere lograr, hacer. ¿Ya? Ahora, el propósito de Dios es usar ¿a quién? A su pueblo. ¿Puede utilizar a los ángeles o no para predicar el evangelio? ¿Puede o no? Claro que puede. Claro que puede. Es más, la Biblia fue dada por disposición de los ángeles. ¿Ya? Él puede hacerlo, pero no se lo ha dado a los ángeles ese privilegio. Ese es un privilegio que se lo ha dado ¿a quién? A su pueblo. Ahora, ¿quién es su pueblo? Y esto tal vez es importante repetirlo. ¿Quién es su pueblo? Otra vez. Mire, voy a ser bien sencillo. ¿Eres parte tú del pueblo de Dios? ¿Qué te hace a ti que eres parte del pueblo de Dios? ¿Qué cosa? ¿Que asistes a la iglesia bautista? El hecho de que te has bautizado. El hecho de que lees la Biblia. Mire, hermanos, vengo de varios lugares siempre preguntando esto y hay personas que creen que para poder tener la salvación tienen que asistir a una iglesia, tienen que bautizarse, tienen que hacer un montón de cosas. La Biblia a nosotros nos enseña de una manera sencilla, ¿qué cosa? Que la salvación se obtiene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La salvación es un regalo que Dios da a todo aquel que humildemente se arrepiente de sus pecados, de haber ofendido a Dios y se vuelve a Cristo para poner su fe única y solamente en Él. Si tú no te has arrepentido de tus pecados y no has puesto tu fe en Cristo, en otras palabras, tú no has dicho a Dios, perdóname, Señor, me arrepiento de haberte ofendido, me arrepiento de haber estado detrás de los ídolos, detrás de lo que sea, pero ahora pongo en ti mi fe y creo de todo mi corazón que tú has muerto en la cruz, has sido sepultado y has sido resucitado y ahora vives. Y yo creo que todo eso lo has hecho para mi salvación. Dios te da la vida eterna. Es importantísimo que si tú vas a evangelizar, que tú seas salvo. ¿Me dejo entender? Porque si no, ¿qué vas a evangelizar? ¿Qué vas a predicar? Por eso, su pueblo, ¿quién es su pueblo? Todos los creyentes en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, el propósito es usar a su pueblo. ¿Para qué? Para proclamar, predicar, compartir, hablar, clamar, difundir, hacer que todo el mundo lo sepa. ¿Qué cosa? El plan de salvación. El plan, y vamos a hablar eso en los próximos días. En el poder de Dios. En el poder de Dios. ¿Por qué decimos en el poder de Dios? ¿Por qué dice eso en nuestro libro? El poder de Dios. ¿Por qué? Hechos 1:8. Acuérdense. ¿Qué dijo? Cuando haya venido el Espíritu Santo, recibiréis ¿qué? Poder. ¿Para qué? Para ser testigos. La palabra testigos ahí es martureo, es decir, tiene que ver con compartir, dar testimonio acerca de algo. Y en este caso, acerca de la muerte y la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Añade a los perdidos que se encuentran en cualquier parte. Nota. Entonces, hermanos, el mandamiento de Dios es que nosotros, su pueblo, proclamemos
el evangelio completo, gracias a la ayuda del Espíritu Santo o con la ayuda del Espíritu Santo, a toda persona que necesita la salvación y en cualquier lugar, en cualquier tiempo. ¿Ok? Hacer misiones, hermanos, no es, escuche, no es una decisión que la iglesia tiene que tomar. ¿Ok? Hacer misiones. Hermano, ¿cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están de acuerdo que prediquemos el evangelio? ¿Cuántos están de acuerdo? Levante la mano los que están de acuerdo. Toditito deberían estar de acuerdo, ¿no es cierto? ¿O no? Nadie debería estar en desacuerdo. Porque en realidad, como dice aquí la expresión, no es una decisión que una iglesia deba tomar, sino es un mandato que debe de ser exacto. Cuando tú le dices a tu hijo, hermano, ¿tienes hijos, no? ¿Cuántos hijos tienes? 8. Muy bien, excelente. Si a uno de ellos le dices, anda, compra el pan, ¿qué tiene que hacer tu hijo? Claro, ir y comprar. O va a tener que hacer esto. A ver, voy a tomar la decisión. ¿Voy o no voy a comprar el pan? No, no puede tomar esa decisión. Simplemente tiene que ir, obedecer. Así que la obediencia, la misión, la obra misionera no es un asunto de decidir. Ahora, hay cosas que sí podríamos decidir. Por ejemplo, si como iglesia nosotros decidimos, queremos hacer la obra misionera, plantar una nueva iglesia, ¿dónde podríamos empezar? ¿No? Eso es una cuestión que se puede decidir de repente más allá, por allá, en el cerro, en la laguna, o no sé dónde. Pero no podemos decidir el predicar el evangelio. Eso lo tenemos que hacer. ¿Cuántos quieren decidir almorzar el día de hoy? No, ni siquiera vas a decidir. Tú vas a decir, mamá, mi sopa, de frente vas a pedir tu comida. No se decide eso. Exacto. Y el evangelismo es igual. Es igual. No podemos estar tomando decisiones. Muy bien. Ahora, la gran comisión, hermanos, está planteado en la Biblia de una manera resumida en los 5 libros. Ya hemos leído uno de ellos, pero vamos a Mateo. Mateo capítulo 18, versículo 20. Mateo 18, versículo 20. Tienes Ahora sí. Olvidé pedirte. ¿Papel tienes? Allá. Pedacito. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin mundo. Amén. Muy bien. Ahora vamos a trasladar aquí a la pizarra el versículo. Jesús dice, por tanto, id y haced discípulos, ¿no? Por tanto, id, y luego dice, haced discípulos. Muy bien. Ahí está. Discípulos. Son 2 mandatos, note. Son 2 mandatos. Aunque en el idioma original este es un gerundio, sin embargo, el gerundio en esta construcción gramatical suena y debe sonar como un mandato. No es simplemente haz discípulos cuando quieras, no. La idea es que si yo me voy a mover, voy a ir para ser discípulos. Y donde me vaya, tengo que hacer discípulos. No puedo desconectar eso. Por eso, en realidad, un autor inclusive dice, esta tarea debería de ser cumplida de manera conjunta. ¿Ok? Bien, pero vamos aquí. Hacer discípulos. ¿A quiénes debemos hacer discípulos? Según el texto.
Muy bien. A todas las naciones. La palabra naciones aquí, hermanos, es una palabra en el idioma griego que es etnia. Etnia. Acuérdate de esa palabra griega. Etnia. A ver, lo repiten conmigo. Etnia. Nosotros somos una etnia. Por ejemplo, hay la etnia de los quechuas, la etnia de los mascopiros, la etnia de los jaguarunas, la etnia de los machiguengas, la etnia de los kandoshi, la etnia de los yines. Son etnias, es decir, son naciones. ¿Qué es una etnia? Una etnia es un conjunto de personas que tienen un idioma en común y que tienen un territorio en común y costumbres en común, ¿no? Eso es más o menos lo que caracteriza una etnia. Ahora, estas naciones, nosotros la entendemos de manera diferente. Hoy en día, la nación es Perú, Chile, Ecuador, Brasil, cosas así, ¿no? Pero en realidad en el Perú hay más de 50 naciones. En el Perú hay más de 50. En el mundo hay más de 16,000 naciones. Aunque en el colegio te enseñaron que hay 220 y tantas naciones. En el Mapamundi te muestran eso, ¿no es cierto? Pero en realidad hay más de 16,000 etnias. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que ustedes tienen que ir y hacer discípulos aquí a los Kandoshi, aquí a los Mascopiro, tienen que ir aquí a los Jaguarunas y así a todos los grupos étnicos. Entonces, la tarea que nosotros tenemos es ir y predicar el evangelio a todos los grupos étnicos. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Y gracias a Dios que vinieron a predicar a los quechuas. Gracias a Dios que vinieron a predicar a los aymaras. ¡Qué bueno! Pero mire, ¿quiénes predicaron eso? Vinieron otros de otros lugares. Vinieron de otras naciones, de otros pueblos. Vinieron de Europa, vinieron de Estados Unidos, qué sé yo. Vinieron de otros lugares. Pero ahora nos toca a nosotros ir y buscar y predicar el evangelio. Ahora, ¿cómo hacemos discípulos? Aquí una ayudadita, porque ya vamos a hablar eso, pero como esto está muy relacionado, se va a vincular. La tarea de hacer discípulos, hermanos, es de la siguiente manera. Número 1 es bautizando. Bautizando. Y número 2 es enseñando. ¿Ok? Enseñando. Ahí está en el versículo número 19 y en el versículo 20, ¿no? Dice, hacer discípulos bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Bautizando. ¿Pero qué es el bautismo? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Qué es el bautismo, hermana? Ya, claro, es meterlo al agua, ahogarlo y después resucitarlo, ¿no? ¿Qué es el bautismo? Nacer de nuevo. Ajá. Ya mire cómo
Necesitamos ajustar definiciones. Es un símbolo. ¿Símbolo de qué, hermano? Ya. Tal vez la idea lo tenemos, solo que necesitamos aprender a explicarlo de manera sencilla y clara. ¿Qué es el bautismo? Ser crucificado. Ya. Hay un cursito donde se explica todo eso. Creo que es el curso, bueno, en doctrina les he explicado. En doctrina, me acuerdo mucho de eso. Hermanos, el bautismo es a ver, atención, el bautismo es un testimonio público de que yo creo que Cristo murió, fue sepultado y ha resucitado al tercer día. Y yo he muerto con Cristo, he sido sepultado con Cristo y he resucitado con Cristo. Es un testimonio público, es una manera gráfica, es una manera ilustrativa de mostrar mi fe, de que yo creo que Cristo ha muerto y ha resucitado. ¿Complicado o sencillo? Ay, ay, ay. Complicado. Y me encanta que me digas eso, porque lo que busco es que todos lo entiendan. Cuando tú pones tu fe en Cristo, es decir, cuando tú crees en el Señor Jesucristo, tú tienes que dar testimonio de eso. Tienes que dar testimonio de eso. ¿Y cómo lo das? Sumergiéndote en el agua y luego saliendo del agua. Y eso es un cuadro ilustrativo de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Ok, seguimos. Si no, me paso toda la mañana hablando de eso. Enseñando. Ahora, ¿qué cosa debemos enseñar? ¿Qué cosa debemos enseñar? El Evangelio. ¿Le parece bien la respuesta? ¿Qué más? ¿Qué más debemos enseñar? Debemos enseñar la palabra de Dios. Ah, ahí dijeron algo diferente. ¿Qué te dice el texto? A ver, todos mirando el versículo 20. Verso 20, ¿qué dice? Ajá, muy bien. Entonces la idea es enseñar a qué? A guardar. A guardar. Pero ¿guardar qué es? Exacto. Y esta palabrita, guardar, tú lo vas a escuchar desde el Antiguo Testamento. Guarda estas palabras en tu corazón. Guárdalas, no te olvides. Otra palabra que te está diciendo, obedécelo, obedécelo, obedécelo. Entonces, hay que enseñar a el discípulo a guardar, a obedecer. No solo se trata, hermanos, de enseñar la palabra. No solo se trata de que nosotros le enseñemos a las personas lo que dice la Biblia, sino de que las personas que han creído en Cristo ahora empiecen a andar, caminar, vivir conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que enseñar y eso es el trabajo del discipulado. Muy bien, vamos ahora a Marcos 16:15. Marcos 16:15. ¿Qué nos enseña Marcos 16:15? ¿Qué nos enseña Marcos 16:15? A ver,
Todos juntos. 2, 3. Dijo. Ahora, ¿cuál es el mandato? El mandato es, ok, ahora el mandato es ir, ¿no? Sigue siendo ir. ¿Y qué más dice luego? Predicar. Muy bien. Y predicar. ¿Qué cosa tienen que predicar? El evangelio. Muy bien, la palabra de Dios, el evangelio. Eso es lo que se tiene que predicar. Ahora, ¿a quiénes se tiene que predicar? ¿A quién? Mire, a toda criatura, es decir, a cada, exacto, a cada persona. Ahora, ¿quiénes son estas personas? Ok, pero vayamos más específico. A los zapateros. ¿Hay zapateros en Sicuani o no? ¿Hay que ir a predicarles a ellos o no? Muy bien. A los que venden leche en Sicuani. También. A los mototaxistas. También. ¿A quiénes más? Vamos, a ver, ustedes sigan. A los profesores, muy bien. A los comerciantes. Muy bien, a los choferes. ¿Qué más? Vamos, siga, siga. A los albañiles, vamos. A tus compañeros, excelente, muy bien. ¿Qué más? Siga, siga. A los futbolistas, a los enfermos. Oye, pero si vamos a predicar a toda esa gente, ¿dónde lo vamos a encontrar a todos ellos? Oye, entonces, ¿tenemos que? Los enfermos no van a venir a nosotros. Los mototaxistas no van a venir a nosotros. Los presos no van a venir. Los comerciantes no van a venir. Los choferes no van a venir. ¿Te das cuenta? ¿Me estoy haciendo entender un poquito? O sea, no es que ellos van a venir a mí para que yo les predique el evangelio. Yo tengo que ir. Yo tengo que ir. Entonces tú tienes que ir al comerciante, tú tienes que ir al futbolista, tú tienes que ir al enfermo, tú tienes que ir al preso, tú tienes que ir al profesor. Y mira, en el colegio que tú enseñas, estudias, yo no puedo entrar. ¿Por qué no puedo entrar? A ver. Ok, muy bien. Y no me dejarían entrar a mí, ¿no es cierto? Porque yo no estudio en ese colegio. Y eso, pero a ti sí. A ti sí te conocen. ¿Y tú puedes predicar ahí o no? Claro. Miren, hermanos amados, acá tenemos una sencilla ilustración. Estoy dialogando con ustedes. ¿Este niño lo está entendiendo o no? ¿Y nosotros los viejos? Mire, ahora, a cada persona, ¿qué dice? Y de predicar el evangelio a toda criatura, perdón, por todo el mundo. Eso significa todo lugar. Todo lugar. ¿No? Todo lugar. Me ha hecho recordar, no me acuerdo quién, tal vez mi esposa me hace recordar, había un niño que le estaba predicando el evangelio a su pollo. Ahí, haciéndole entender el evangelio. No me acuerdo, me contaron eso. Vamos a Lucas 24:46. Lucas 24:46.
todo buscando esto, Lucas 24, 46. Voy a leer desde el 44, ¿ya? Y ustedes me van a ayudar en el 46 y 47. Listo, 2, 3. Dice así el 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, juntos, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, tenemos aquí a Jesús diciendo esto, es necesario, es necesario. Ahora, la palabra es necesario, o esta expresión, es muy importante entenderlo, hermanos. Muy importante. ¿Por qué? Yo me acuerdo de mi profesor que me enseñó la diferencia entre lo que es necesario y lo que es importante. ¿Ya? La diferencia entre lo que es necesario y lo que es importante. Pregunta, ¿las sillas son necesarias o son importantes? Muy bien, no es necesario, ¿no es cierto? ¿Pueden sentarse en el piso o no? Claro. ¿Este púlpito será necesario o importante? No es necesario, ¿no? Pregunta, ¿estas máquinas, estos aparatos serán necesarios o es importante? No es necesario, ¿no es cierto? El almuerzo, eso sí es necesario, ¿no es cierto? Aunque podremos pasar todo el día ayunando, pero ya seguro en la noche vamos a clamar por comida, ¿no? Eso es necesario. O sea, lo necesario es aquello que no podemos prescindir, es aquello que no podemos dejarlo a un lado. Por ejemplo, el aire, lo que respiramos, ¿es necesario o es importante? Eso es necesario, ¿ok? Ahora, Jesús dice, es necesario. Él está diciendo aquí en el texto que es necesario. Y hay dos cosas que son necesarias. Versículo número 46 dice, y así está escrito, y así fue necesario. ¿Ok? ¿Qué cosa? Número uno, ¿de qué está hablando? Que Cristo, en este caso, que Cristo padeciese, es decir, sea muerto, sea sepultado y después ¿qué? Resucite. Es decir, es necesario el sacrificio del Señor Jesucristo. Así fue necesario. Pero la segunda cosa que también dice necesario está en el versículo 47. Esa es la segunda cosa. ¿Qué cosa? Que se predicase, ¿no? Predicase, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Mire, ok, estoy poniendo símbolos, ya no estoy escribiendo todo, pero mire, dos cosas necesarias, dice Lucas aquí, registra. Número uno, que Cristo sea muerto, crucificado, pero también es necesario que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados. Pregunta, si esto no hubiera ocurrido, ¿cuál es el problema con eso? Ya no hay salvación, estaríamos en pecado, perdidos.
estaríamos todititos rumbo a la condenación eterna, al infierno. Así que fue necesario que Cristo muriera o no. Fue necesario que Cristo viniera y se hiciera hombre como nosotros y fuera a la cruz o no. Claro, era necesario. Pero número 2, ya, esto sí se hizo. Gracias a Dios. Pero pregunta, ¿qué pasaría si esto no se hace? Y igual, o sea, como dices, en vano sería la muerte de Cristo. Igualito, o sea, si Cristo no hubiera muerto, todos estaríamos perdidos. Y si no se predicase el arrepentimiento y perdón de pecados, también estaríamos perdidos. Por eso es importante las dos. Es necesario. Muy bien, gracias por la corrección. Es necesario ambas cosas. Ahora, ¿esto ya se hizo o no? Claro, ya se hizo. ¿O tiene que volver Cristo a morir otra vez? No, ya se hizo. Cristo murió y resucitó. Pregunta, ¿esto ya se hizo? Falta. Sí, ya se hizo. Y gracias a Dios, mira, nosotros hemos escuchado acerca de la predicación del arrepentimiento de pecados. Gracias a Cristo, ¿no es cierto? Gracias a los que vinieron y nos predicaron, ¿no? Pero falta o no. Falta un montón. Falta un montón. Mire cuántas personas viven aquí en Sicuani. ¿Cuántas hay? ¿Cuánta población en Sicuani? ¿Alguien sabe? Si no me equivoco, hay alrededor de 100,000 personas, creo. ¿Sí? Mira, imagínate, ya así sea 50,000 o 60,000. ¿Cuántas personas faltan? Mire, hay un montón de gente. Muy bien, entonces note, Lucas nos hace notar que era necesario tanto la muerte de Cristo como la predicación. Muy bien, vamos a Juan 20, 21 y 22. Vamos a ver, todas las damas, busquen Juan 20, 21, 22. Todas las damas. Muy bien. A ver, ¿qué dice todas las damas leyendo, por favor? Juan 20, 21, 20, 21. Listo, 2, 3. A ver, todo. Vamos. Juan capítulo 20, versículo 21 y 22. 2, 3. Muy bien, el texto nos está mostrando así aquí. Aquí está el Padre, ¿no? Y el Padre ha enviado ¿a quién? Al Hijo, a Jesús. Y ahora el Hijo dice, yo os envío ¿a dónde? Al mundo. De la manera de cómo el Padre envió a Jesús a predicar al mundo el Evangelio, de la misma manera ahora el Hijo también nos dice, yo os envío a predicar eso mismo. Así como he sido enviado, ahora yo os envío. Nos está mostrando que nosotros en realidad, mire, atención, nosotros en realidad seguimos haciendo la tarea que el Hijo hizo. Y esa tarea Él lo recibió ¿de quién? De su Padre. De manera que si nosotros hacemos lo que el Hijo hace o hizo, estamos haciendo la voluntad del Padre. ¿Ok? Vamos al último versículo, aunque ya lo hemos revisado, pero
de todas maneras lo leemos todos juntos. Ahí Hechos 1:8, por favor. Listo, 2, 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué? Testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Vamos a avanzar aquí y vamos a hablar sobre la obra misionera en Hechos, aunque ya lo expliqué, pero vamos a notarlo un poquito más específico allí. ¿No? Vamos a la página 27, la página 27. Ahí en su material, página número 27. Vamos a notar la forma de cómo la obra misionera se fue desarrollando a través del tiempo durante el año 30 hasta el año 62 aproximadamente, ¿no? O 65. En la página 27 encontramos lo siguiente. A ver, creo que podemos leerlo en la pantalla, ¿no? Todos juntos y así nos concentramos. Número 1. ¿Dónde comenzaron? Muy bien, en las casas y en el, dice, los hermanos, los discípulos se reunían. ¿Y cuántas veces a la semana se reunían? Todos los días, ¿no? Todos los días. Ahora, sí, sería bonito reunirnos todos los días, pero no necesariamente tenemos que reunirnos todos los días, pero creo que todos los días debemos cumplir la gran comisión. Entonces, donde estemos debemos estar cumpliendo la gran comisión. Número dos, ¿se enfocaron en qué? En la predicación del Evangelio y en el poder del Espíritu Santo. Ellos no predicaron, y a veces un poquito que suena contradictorio esto, interesante, pero ellos no estuvieron predicando sobre los diezmos, sobre las ofrendas o sobre otros temas que a veces nosotros predicamos en la iglesia. Ellos se enfocaron en predicar el Evangelio. Ellos se enfocaron en predicar que Cristo murió, fue sepultado y ya resucitado. Si lees el capítulo 2 de Hechos, la predicación de Pedro, vas a darte cuenta que él va a poner mucho énfasis en la obra del Señor Jesucristo. Avanzamos un poquitito y nos movemos al capítulo 3. Y en el capítulo 3, la predicación del apóstol Pedro otra vez se enfoca en la obra redentora del Señor Jesucristo. Avanzamos un poquito más. Hechos 7. En Hechos 7, ¿quién predica? ¿Te acuerdas? Ahí predica Felipe. ¿Felipe? Esteban, perdón, ya estoy, lo siento, me confundí. Esteban. ¿Y qué predica Esteban? ¿Sabe qué? Esteban lo que hace es verle al pueblo de Israel la forma de cómo fue la actitud del pueblo ante los mensajeros de Dios, los profetas, y por último, ante el Hijo. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Rechazar y rechazar y rechazar, resistir y resistir y resistir. Vino Moisés, resistieron a Moisés. Vinieron los profetas, resistieron. Vino Jesús, ¿qué hicieron? Resistieron. Siempre andan resistiendo al Espíritu Santo. Y ese fue el mensaje de Esteban. Así que fue un mensaje muy confrontacional. Luego encontramos que fueron muy fervorosos a pesar de la persecución. Pregunta, ¿les desalentó, les desanimó la persecución?
No, al contrario. Mire lo que dice en Hechos 4. Hechos 4. Vamos ahí, Hechos 4. Hechos capítulo 4, en el versículo número 30. A ver, déjeme llegar. Ya, listo. En el versículo número 27. Hechos 4, 27. Yo leo y ustedes me van a acompañar en un versículo exactamente. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer con tu mano y tu consejo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Verso 29, todos juntos, 2, 3. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. Muy bien, ¿están asustados? ¿Están desalentados? No. Por el contrario, ellos están con mucho ánimo y le piden al Señor algo. ¿Qué le piden a Dios? A ver, ¿qué le piden? A ver, ¿quién aquí me da la respuesta? ¿Qué es lo que le piden? Ahora, ¿qué significa de nuevo? Muy bien, valor, coraje, brío, es decir, valentía. ¿Requiere valentía predicar el evangelio o no? ¿Alguna vez has tenido temor de predicar el evangelio? A ver, levanta tu mano. Yo levanto los dos. Ay, hermano, ¿cuántas veces, no es cierto? Pero aquí ellos, ¿qué hacen? Le piden valor al Señor, ¿no? Para predicar. Muy bien. Ahora, ¿quién dirigía la obra que ellos hacían? En Hechos 10, mire, Hechos 10, leamos Hechos 10. El versículo número, a ver, voy a específicamente mostrarles. Ahí Cornelio es un hombre que tenía temor de Dios, un religioso, un hombre que quería en realidad conocer más a Dios. Y luego Dios le habla a Pedro, ya ahí está, ya encontré, versículo 19. Pedro dice, mientras pensaba en la visión, le dijo, ¿quién? El Espíritu. ¿Qué le dijo? Aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Mire, yo los he enviado. Es interesante notar, hermanos, que quien conduce la obra misionera es el Espíritu Santo. A ver, atención aquí. Mire, Hechos 1:8, ¿qué dijo? Recibiréis poder cuando venga Él, y es el que va a conducir la obra misionera. Tenemos varias escenas, solo voy a mencionar algunas. Por ejemplo, el Espíritu Santo es el que envía a Pedro para que vaya a predicar a Cornelio. Avanzamos otro poquito, llegamos por aquí al capítulo 13 y es el Espíritu Santo quien escoge a Pablo y Bernabé para que hagan la obra misionera. Me salté uno. Es el Espíritu Santo quien le dice a Felipe, anda al desierto y por allí acércate a un carro que estaba pasando por el desierto. Acércate a ese carro. Es el Espíritu. El Espíritu le mueve después a Azoto. Y luego avanzamos ahora al capítulo número 13. El Espíritu le escoge a Pablo y Bernabé para la obra del ministerio. Avanzamos otro poquito y es el Espíritu Santo el que le dice, no vayas por esa ruta, anda por esta ruta. Pero Pablo
quiere ir por acá. No, 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 no vayas por ahí. El Espíritu Santo le dirige por otro lado. Después avanzamos y el Espíritu Santo le dice a Pablo, no, 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 mira, te van a apresar. Pero ahí Pablo estuvo dispuesto a morir por Cristo, ¿no? Pero noten, ¿quién es el conductor de la obra misionera? Por eso es que no podemos hacer la obra del Señor sin la ayuda de Él. Necesitamos depender totalmente del Espíritu Santo. Avanzamos aquí. Así que fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Aquí alcanzaron tanto a judíos como a gentiles. Ya lo mencioné. Aunque llegaron a Antioquía, algunos predicaron a quienes, a los judíos, pero había otros más valientes que predicaron a quienes, a los griegos, a gentiles, correcto. Ahora, ¿qué más hicieron ellos? Incluyó la fundación de iglesias, la fundación de Antioquía. Requirieron que los creyentes ofrendaran para sostener a las iglesias. Eso está en Hechos 11. Había un profeta llamado Agabo que vino desde Jerusalén para profetizar y habló acerca de la hambruna. Pero ¿qué hicieron los hermanos en Antioquía? Recogieron ofrendas y lo mandaron para que puedan sostener a los hermanos en Jerusalén. Se enfocaron en la enseñanza de los creyentes. Hermanos, la obra misionera giraba alrededor de la iglesia de Antioquía, donde el Espíritu escogió a Pablo y Bernabé y fueron enviados por la iglesia local, proveyendo sus necesidades. Se distinguieron en evangelizar, hacer discípulos, establecer nuevas iglesias, establecer ancianos, ya lo hemos explicado eso. También incluyeron desacuerdos. Sí, en Hechos 15 se registra un problema doctrinal. Lo que ocurrió es esto, que muchos judíos que habían creído decían, no, pero todavía hay que circuncidarse, hay que guardar algunos rituales. Pero Pablo había enseñado que ya somos libres en Cristo, libres de la ley. Entonces, pero había una cierta batalla, cierta lucha entre estos judíos que todavía querían que algunas cosas de la ley se cumplan y había problemas y conflictos, ¿no? La obra misionera también tiene conflictos. Hay problemas, hay dificultades. Habrán escuchado de hasta iglesias que se dividen, ¿no? Es triste, pero pasa esas cosas. También dice aquí, dieron lugar a grandes persecuciones, sufrimientos, tuvieron respuesta, unos creían, otros rechazaban, otros querían escuchar más, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, hay una lista de cosas. Quiero ir a este cuadro, ¿ya? Quiero ir a este cuadro para que podamos entender un poquitito la historia y con esto vamos a concluir porque ya Remigio está que me mira feo. Quiere su cuy, ¿no? A ver, miramos aquí. Antes de que dibujen o le tomen foto, quiero explicarles bien, primero, ¿ya? Después, este es el año 0. Marcamos el año 0 como el año en que vino el Señor Jesucristo. Algunos le ponen 4 años antes, pero vamos a seguir esto. El año 0. ¿Qué ocurre en el año 33? Muere el Señor Jesucristo, correcto. Ahora, en el año 33 hasta el año 70 tenemos lo que se conoce como el primer movimiento misionero entre judíos y gentiles. ¿Cuánta gente se convirtió desde el año 33 hasta el año 70 aproximadamente? Miles. Recuerda que cuando Jesucristo se fue en el año 33 y medio más o menos. Ya dejó 500 personas. Después predica Pedro.
predica Juan, las iglesias se multiplican hasta que hubo mucho movimiento y aunque hubo persecución en esa época, más bien la iglesia al huir, al escaparse de la persecución, seguían predicando el evangelio. Y aquí es donde se llega a predicar en Antioquía. Aquí es donde ocurre el primer, segundo, tercer viaje misionero. Esta es la primera gran explosión misionera en el mundo entero. Luego, desde el año 70 hasta el año 100, aproximadamente en ese periodo de 30 años, vemos que el evangelio se expande hacia el norte de África, hacia Antioquía y Siria. Luego, en el periodo de los años 100 a los años 500, aunque la iglesia cristiana, la iglesia que el Señor dejó en la tierra, fue multiplicándose en diferentes direcciones, había un imperio que se llama el Imperio Romano, que lo vio como un tremendo peligro. Es más, un hombre llamado Nerón incendió la ciudad de Roma y le echó la culpa a los cristianos. Así que en este periodo hubo mucha persecución, pero llegado al año 313 aproximadamente, acá, un emperador llamado Constantino, lo que hace es, en lugar de luchar contra el cristianismo, adopta al cristianismo. Y esa adopción hace que haya lo que se conoce como el sincretismo religioso. Es decir, el Imperio Romano ahora ordena, da libertad que la iglesia cristiana, los cristianos sigan predicando, pero la iglesia, el imperio va a hacer que el cristianismo sea la religión oficial del imperio y va a mandar a todos, aún a su ejército, que todos se hagan cristianos. En lugar de luchar contra los cristianos, mejor me hago un cristiano. Esa fue su ideología. Pero su hacerse cristiano no era producto del arrepentimiento y de la fe en Cristo, sino era simplemente una estrategia religiosa, político-militar. Así que desde el año 313 se adopta al cristianismo como la Iglesia católica. A propósito, la palabra católica es una palabra que significa universal. Entonces es así como surgió en realidad la Iglesia católica. Así se llamaba, la Iglesia universal. Y en esa Iglesia universal estaban los primeros padres. Por ejemplo, Policarpo se me van los nombres de estos caballeros, ¿no? Hay varios. ¿Se acuerdan ustedes? Se me va el nombre. Santo Tomás de Aquino más adelante, pero hay varios padres de la iglesia, se les conoce así, ¿no? Entonces ellos siguen expandiendo el evangelio por Siria, Armenia, Irlanda, Europa, por todos esos lugares. Pero ojo, ayudado por el Imperio Romano, el cristianismo se expande y se usa el cristianismo como un elemento de batalla para conquistar territorios. Luego llegamos a los años 500 a 800, donde surge el Imperio Otomano y surge el enemigo del cristianismo, se llama el Islam. Y desde esa época
con el Imperio Otomano, los musulmanes, empieza a haber varias batallas. Le llaman ellos las guerras santas, ¿no? Pero ojo que la iglesia no desaparece, sigue. Solo que hay dos formas de cómo sigue. Uno es como iglesia católica establecida por el Imperio Romano, pero también como iglesia del Señor, muy ajeno a eso. Algunos le llaman protestantes, ¿no? Aunque eso ocurre más adelante, pero lo que puedo decirles, hermano, la iglesia del Señor sigue creciendo, pero no con tanta fuerza como aquí. En este periodo de 30 años, 40 años, fue la explosión misionera. Luego, desde el año 800, hermanos, hasta el año 1800, se conoce como la época del oscurantismo. ¿Qué significa eso? Es la época donde en realidad la hegemonía lo tienen los católicos, los dominicos, los franciscanos y también los de la Reforma, todo eso. Ahora, acá es interesante notar y no tenemos que juzgar nosotros, hermanos, pero ¿quién crees que ha estado guardando y conservando los rollos de la Biblia? Yo, excelente, Dios. Pero ¿a quién ha usado Dios para preservar los manuscritos? A la Iglesia Católica. Ahora, más adelante se divide la Iglesia Católica en dos: la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa, ¿no? La Iglesia Católica Romana se acentúa en Italia, en la parte occidental, pero la Iglesia Ortodoxa se acentúa en Rusia, la parte oriental. Pero Dios permite que su palabra se pueda preservar en sus manuscritos, copia a la Iglesia Católica. Por ello para los católicos, la Biblia era una cosa sagrada también, igual que para los judíos. Entonces, ellos lo preservaron. Y gracias a Dios por eso. No vamos a aplaudir a la Iglesia Católica, pero aplaudimos a Dios, que Dios utilizó a ellos para tenerlos. Hace poco estuvimos con mi esposa en ¿cómo se llama el lugar? En Cajamarca, pues sí. Y entramos a un convento, se llama el convento de San Francisco, las catacumbas allí. Y vimos allí un museo de los libros bien antiguos. Estamos hablando de los años 1500, 1800, bien antiguos esos libros. Su escritura es muy, muy difícil de entender, ¿no? Hasta su pentagrama de sus músicas era muy diferente a la nuestra en realidad. Pero interesante. Y ellos preservaron de esa manera. No la creyeron la verdad. No la estudiaron, no leían la Biblia, la preservaron, sí, pero no la leyeron. ¿Y sabes quién lo leyó? Zwinglio. Lo leyó Juan Hus, Wycliffe, leyó Lutero, leyó Calvino. Ellos se dedicaron a leer la Biblia por primera vez, y Lutero lee por primera vez Romanos y se da cuenta que la salvación es por la fe y no por las obras, porque la Iglesia Católica enseñaba que la salvación era por obras. Mire, entonces, en este periodo, hermanos amados, la Reforma promueve, cambia la forma, el estilo, porque hasta aquí se hacían las misas en latín y no se entendía eso, porque el pueblo hablaba
español, hablaba inglés, hablaba francés, pero los curas hacían los cultos, predicaban en latín y nadie entendía eso, solo ellos. ¿Ve? Pero en el año 1800 hay un segundo gran avivamiento, hermanos. Allí salen misioneros de Estados Unidos, en realidad misioneros de Inglaterra, y se van ¿hacia dónde? Hacia la India, África, Asia, Japón, China, Centroamérica. Todos esos lugares se mueven. En los años después, 1946, a ver, ¿quién estaba vivo en 1946? Varios de ustedes, ¿no es cierto? Pastor Cristóbal se acordará de los años 1946. ¿Qué ocurrió en esa fecha? Termina la Segunda Guerra Mundial. Mire, pasó la primera, viene la segunda, desastre total. Se cree que ya Cristo viene, piensan que es la tribulación, ya no están, hay confusión en la mente, hay confusión en la mente, no saben qué hacer, porque la Biblia habla de muchas cosas, pero ellos están esperando a Cristo y Cristo no viene. Inclusive creían que Hitler era el anticristo. Así que los que decían que Israel ya fue, ya no. En el año 1948, 2 años después, hermanos amados, surge nuevamente la nación de Israel, pero nacen las grandes cruzadas evangelísticas. Y allí vienen predicadores como, por ejemplo, Luis Palau. Vienen estos grandes predicadores como Billy Graham. Grandes predicadores. Billy Graham se dice que ha predicado a más de 1 millón de personas. Hay otro predicador que hace poco estuve estudiando, que ya murió también hace años, predicó y se convirtieron más de 5 millones a través de sus predicaciones. Y eso fue en esta época. Y ahí, hermanos, en Sudamérica, sobre todo Argentina, México, todo Centroamérica, Guatemala, el evangelio creció. Brasil empezó a haber un gran avivamiento también de la predicación. Pero ahora tenemos aquí un nuevo despertar misionero de los países, pero ¿de qué? Del tercer mundo. Ahora, ¿quiénes son los países del tercer mundo? Son, exacto, Sudamérica, África, ¿no? Esos son los países que ahora están enviando misioneros a otras partes del mundo. Estados Unidos ha disminuido enormemente la cantidad de misioneros. Europa, solo el 5% de los europeos son creyentes. Antes rebasaban el 50%, ahora solo el 5%. Estados Unidos era un país plantado sobre la Biblia, pero ahora Estados Unidos está perdiendo su fervor evangelístico tremendamente. Pero ¿quién está despertando? Es los países del tercer mundo. Por eso creo que gracias a Dios que aquí en el Perú, hermanos amados, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir orando para que Dios siga levantando obreros aquí en Sudamérica. Una pregunta. ¿Puede Sicuani enviar un misionero a otro país? Y la respuesta es sí. Hay un misionero de acá, de esta zona. Hoy en día él trabaja en Inglaterra como misionero, pero es difícil trabajar allá. Es muy difícil.
porque allá el costo de vida es altísimo. Y también la recepción de la gente es muy, muy difícil. Concluyo. Hoy, mire, desde este periodo hasta este periodo, en realidad, hermanos, no hubo mucho fervor evangelístico. Recién desde los años 1800 empieza la obra misionera a crecer con fuerza. Y gracias a Dios, hoy en día seguimos en esa misma línea. ¿Ok? Muy bien. Dejamos aquí y ahora sí a almorzar. Nos encontraremos